Capítulo 4. La mejor tradición familiar. Siempre necesitamos la gracia de Dios. La autodisciplina es una lucha estacional para mí. Hay temporadas en las que soy muy diligente y hay temporadas en las que me dejo vencer por la pereza. Cuando mi hija mayor estaba en edad preescolar, yo pensaba que ya había encontrado la cura para mis problemas con la autodisciplina. ¿Quieres saber el secreto? Si quieres rendir cuentas acerca de algo de manera consistente, simplemente dile a un niño en edad preescolar lo que planeas hacer y asegúrate de que incluya la palabra siempre. Por ejemplo, no soporto poner una cuchara con masa de galletas en el lavaplatos a menos que ya esté limpia, gracias a las lamidas de mis niños. Para combatir mi problema de autodisciplina con la masa de galletas, recluté a mi hija. Mamá, dijiste que ya nunca ibas a comer más masa de galletas porque siempre nos ibas a dar la cuchara a nosotros. Sé que dije eso, cariño, pero mira, es que hay... Pero nosotros siempre lamemos la cuchara. Lo sé, mira, el resto de la masa de galletas es para ti. Dijiste que siempre íbamos a lamer la cuchara. Lo sé, mami lo siente mucho. Mamá, ¿qué tienes en la boca? Los niños en edad preescolar te llevarán a los estándares que elijas, sin piedad. Son increíblemente consistentes, ya sea que se trate de siempre ponerte el zapato derecho primero o de nunca mezclar plastilinas de colores diferentes, lo importante es mantener la tradición. Así que, ¿cuál crees que es la moraleja de la historia? ¿Solo hablar acerca de las expectativas que estás segura que cumplirás? Los libros de liderazgo hablan acerca de las culturas que promueven y moldean una visión dentro de una corporación. Los ejecutivos y los gerentes no son los únicos interesados en estas ideas. Los padres tienen la carga y el privilegio de moldear el etos del hogar. Etos significa simplemente lo que eres en realidad. La palabra etos no significa mucho para un bebé o para un niño en edad preescolar. Sin embargo, los niños saben lo que siempre hacen. Papá siempre me dice adiós desde el auto cuando va saliendo al trabajo. Siempre dejas la luz de mi baño encendida por la noche. Yo siempre me siento en esta silla cuando cenamos. Siempre vemos una película los viernes por la tarde. Puede que nunca olvide el día que perdimos a Elmo. Mi hija siempre tomaba sus siestas con su muñeco, Elmo en la cuna. Aparentemente esa tradición era lo más importante del mundo para ella, y nos dimos cuenta de eso el día que perdimos ese muñeco, porque vimos cómo el universo de nuestra hija se desmoronaba. Esas cosas que ellos siempre ven o hacen son especiales e importantes. Proporcionan la consistencia que nuestros niños necesitan. Empezar estas tradiciones y mantenerlas puede ser muy divertido. Unos amigos nuestros tienen una tradición llamada sábados de rosquillas, en la que el papá lleva a los niños a comer rosquillas por la mañana. ¡Qué rico y especial! Tengo muchas buenas ideas de tradiciones que me gustaría empezar. Una vez traté de instituir una tradición llamada miércoles mudos. En lugar de discutir entre nosotros con gritos y chillidos, hacíamos pantomima, pero fue todo un fracaso. Siempre necesitamos la gracia de Dios. Las madres tienen un papel estratégico de permitir que el Evangelio moldee sus hogares, demostrándole a los suyos que siempre necesitamos la gracia de Dios. ¿Necesitas la gracia de Dios o tienes todo lo que necesitas para cumplir tu ocupada rutina a la perfección? ¿Necesitas la gracia de Dios o ya has pasado por esto antes con tu esposo y tu conflicto se resolverá con el tiempo? ¿Necesitas la gracia de Dios o solo necesitas Google? ¿Necesitas la gracia de Dios o ya tienes esto de la maternidad bajo control? Si queremos darle gracia a nuestros hijos, primero debemos estar dispuestas a recibirla nosotras mismas de Dios. En medio de las infinitas posibilidades de los siempre y nunca,
En nuestros hogares hay una expectativa con la que sí cumplimos todos los días y con toda seguridad, ya sea que seamos conscientes de ello o no. Siempre necesitamos la gracia de Dios. Tal como lo expresó un escritor de himnos, lo único que Él requiere es que sientas tu necesidad de Él. Cuando se trata de moldear las expectativas en nuestro hogar, lo que siempre debemos tener en mente es la gracia. Nuestros hijos necesitan crecer sabiendo que siempre confiamos en Dios porque Él quiere y puede ayudarnos, y que siempre alabamos a Dios porque Él es nuestro mayor tesoro. Y nosotras mismas necesitamos levantarnos cada mañana diciéndonos a nosotras mismas, siempre confío en Dios porque Él quiere y puede ayudarme. El Evangelio debe moldear la forma en que le damos a nuestro hogar a través de nuestras tradiciones. ¿Significa esto que deberíamos estudiar catecismos con nuestros hijos? ¿Significa esto que necesitamos ser más intencionales acerca de cómo celebramos las fiestas religiosas? Quizás. Estas son cuestiones de preferencia personal. El Evangelio, sin embargo, no es cuestión de preferencia personal, es una noticia que es cuestión de vida o muerte espiritual. El Evangelio moldeará nuestro hogar cuando nosotras como madres no demos cuenta de que no siempre cumpliremos con los estándares de excelencia que deseamos. Si queremos darle gracia a nuestros hijos, entonces primero debemos estar dispuestas a recibirla de Dios. Tendemos a revolcarnos en nuestra vergüenza o a ser cínicas en cuanto a nuestra incapacidad de mantener nuestras manos lejos de la masa de galletas proverbial. En algún momento fracasaremos y algunas veces la caída será dura. Es por eso que debemos gloriarnos en el Evangelio, porque Dios en su misericordia nos da a Cristo para que Él sea nuestro mayor tesoro. Cosas como la culpa de mamá no pueden aplastarnos porque Cristo fue aplastado en la cruz en nuestro lugar. Jesús es nuestra consistencia. Él cumplió con las más altas expectativas de la perfección de Dios y en Él todas las promesas que Dios ha hecho son sí. 2 Corintios 1:20. En Él encontramos misericordia en nuestro tiempo de necesidad, que es siempre. Modelando que siempre necesitamos la gracia de Dios. Una manera de enseñarle a nuestros hijos acerca de nuestra necesidad de la gracia de Dios en Cristo es confesándoles nuestros pecados a ellos de una forma apropiada. Pídele al Señor que te dé sabiduría para hacer esto y ora para que Él te dé humildad para pedirle perdón a tus hijos cuando sea necesario. Esto es un desafío para mí, ya que con frecuencia elijo minimizar la ofensa de mi pecado o justificarla culpando mis circunstancias. Me entristece pensar en las veces que he culpado al pecado de mis hijos por mi respuesta pecaminosa hacia ellos. Todos necesitamos la gracia, siempre. A veces mis hijos entran en lo que yo llamo una estampida de pecado, donde uno de los niños pone en marcha al otro, y de repente los tres están peleando con frenesí. En esos momentos me pregunto a mí misma, ¿por qué? ¿Qué hace que mis hijos piensen que esta es la manera de proceder cuando uno de ellos arrebata el unicornio de peluche de las manos de su hermano? Dios ha sido bondadoso al darme mucha claridad en cuanto a las razones de estas estampidas de pecado. Mis hijos son pecadores porque llevan mi sangre. Todos somos pecadores que hemos heredado nuestra naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Incluso si junto a mis hijos y los ato con un lazo para que me digan quién es realmente el dueño del unicornio de peluche, saldrían discutiendo sobre quién es el dueño del lazo. Yo soy igual que mis hijos. Lidiar con las molestias y con nuestro pecado es parte de la vida cotidiana, pero podemos elegir responderles de una manera que honre a Dios. Soy propensa a los estallidos de frustración extrema. Esto es un gran problema para mí,
y es un indicio de cómo veo la bondad soberana de Dios. También afecta a mis hijos. Hace tiempo, el motor de la lavadora se estropeó. Esto fue un grave problema para nuestra gran familia, ya que justo esos días hospedábamos a gente en casa. Debido a que pienso que el mundo gira a mi alrededor, me agité demasiado por el inconveniente de un tambor de lavadora que ya no centrifugaba. Yo echaba chispas desde el cuarto de lavado y gritando, ¿en serio? ¿Es posible que haya tirado las toallas mojadas en el suelo, a la vez que apretaba los dientes y gritaba exasperadamente? Mis hijos escucharon mi rabieta y vinieron corriendo. Cuando vi el miedo que había en sus ojos, el Espíritu Santo me hizo consciente de mi pecado. Al instante, mi corazón se afligió por mi pecado, a la vez que se alegró por mi Salvador, y me arrepentí públicamente. Por la gracia de Dios, aproveché la oportunidad para recordarle a los niños y a mí misma la misericordia de Dios al salvar a gente que piensa que el mundo gira alrededor de ellos, cuando el mundo en realidad existe para Él. Cuán bueno es nuestro Dios, que usa los momentos ordinarios para santificarnos. Siempre necesitamos la gracia, ser perdonadas por nuestros pecados al nacer de nuevo en Cristo Jesús, por fe y por medio de la gracia, es solo el comienzo. La salvación, en definitiva, significa estar unidas a Cristo. Y aunque continuamos pecando y cada día somos tentadas a pecar, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quiere y puede venir a ayudarnos. Podemos poner toda nuestra confianza en Jesús. Él es capaz. Cuando atesoramos a Jesús en medio de nuestras tentaciones al pecado, nuestros hijos lo notarán. Por la gracia de Dios, nuestro ejemplo de fe testificará que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Siempre.